Tercer domingo de Pascua. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: «Paz a vosotros». Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo: «¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis ahí algo de comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: «Esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí». Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras, y les dijo: «Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto». Palabra del Señor. Se tenía que cumplir la Escritura, se tenía que cumplir lo que Dios había predicho por medio de los profetas, lo que estaba en los salmos. Esto nos dice dos cosas. Primero, que era inevitable, era necesario, porque eso lo había dispuesto el mismo Dios. Segundo, que quienes cometieron el peor de los crímenes, obrando el mal, hicieron muy a su pesar, contra su propia voluntad, que el mal fuera vencido en su misma raíz. O sea, que en manos de Dios el mayor de los males posibles se revirtiera en el mayor bien para toda la humanidad de todos los tiempos. Nada escapa a Dios y a su voluntad divina. ¿Es que Dios quiere el mal? De ningún modo. Para nada. Odia el mal. Y aún así ama al hombre que lo comete, tanto que le ofrece a su Hijo, para que si se arrepiente y convierte, se salve. Pero respetando la libertad de su criatura humana, incluso la libertad del malvado, al final, por obra de Dios, no prevalecerá el mal que el hombre cometa, aun cuando el mal no se detenga en el solo acto cometido, sino que se extienda y tenga consecuencias a veces tremendas para todos los afectados por ese mal inicial. Esto es algo que pocas veces consideramos: la ola expansiva del mal que hacemos a alguien. Porque hacemos a alguien algo mal, pero ese mal no se detiene ahí. Decían las niñas de Garabandal que en el aviso, que será una especie de juicio anticipado, veremos el mal que hemos hecho, incluso el bien omitido, y las consecuencias que ha tenido en otros. Por lo mismo, el aviso, por duro que sea, vendrá, no sabemos cuándo, por la misericordia divina. Que las cuentas no se cierren después de la muerte, queridos amigos, cuando ya no haya más tiempo disponible y el juicio ya es definitivo, final, sino que se cierren aquí o que se salden aquí, en la tierra donde hay tiempo para convertirse y reparar. Para que los hombres pudiésemos alcanzar la salvación que por nosotros mismos jamás podríamos lograr es que Jesús debía morir. Y debía morir a manos de los inicuos, tanto judíos como paganos. Son las autoridades del pueblo judío que rechazan al Señor quienes originan el proceso.
y se vuelven los principales actores y responsables de su pasión y muerte. Tú no eres nuestro rey, tú no eres nuestro Mesías, le dicen con desprecio. Y prefieren que el gobernador romano que quería liberar a Jesús absuelva a un delincuente asesino que al autor de la vida. Ellos no lo sabían, exculpa parcialmente Pedro al pueblo, que fue una de las lecturas, porque actuaron, dice, por ignorancia. Pero las autoridades actuaron con malicia, llenos de envidia y alevosía. Jesús debía morir, y para eso había venido al mundo. Debía morir en manos de impíos y de manera cruel, para convertirse en víctima propiciatoria. ¿Qué quiere decir esto? Para inclinar el favor del Padre sobre todos aquellos por quienes moría. Todos los hombres, especialmente los más pecadores y miserables. Solo el sacrificio del amor del Hijo pudo aplacar la ira del Padre contra el pueblo que había elegido y contra toda la humanidad, pervertida y pecadora, seguidora de falsos dioses. Y aquí el drama de todos los hombres, o más bien la tragedia de la humanidad. Los que conocían al Dios verdadero, al que se había revelado a ellos en el Sinaí, lo despreciaron. Siguieron a Baales, le fueron infieles una y otra vez, mataron a los profetas que denunciaban sus pecados, y el principal de idolatría, porque es el peor de los pecados, cambiar al Dios verdadero por falsos dioses. Y cuando envió a su Hijo lo rechazaron, no lo recibieron. Él vino en nombre del Padre, no en el propio, y todos sus innumerables prodigios fueron signos que el poder, la autoridad y la voluntad del Padre estaban en él. Pero no quisieron verlo. A los milagros se los adjudicaron el poder del demonio. Su corrección de las desviaciones y la instrumentalización que hacían de la ley, la tomaron como repulsa de la ley. Su celo por el templo como usurpación del lugar sagrado del judaísmo donde Dios habita. Sí, debía morir, no porque Dios hubiera preparado la muerte del Hijo, sino porque el misterio de iniquidad, obrando por medio de hombres concretos, eligiendo libremente rechazar todo bien, o inclinarse conscientemente por el mal, inclinarse conscientemente por el mal, lo habían así determinado. Y con ellos estaban presentes todos los que igualmente hubieran condenado y ejecutado a Jesús, aunque nacieran antes o después de aquellos hechos. Porque no hay que engañarse, hoy mismo, se habría repetido el mismo rechazo y la misma sentencia condenatoria. Y ese mal presente en la humanidad y cuya potencia supera al humano porque es preternatural en su origen, tenía que ser vencido desde adentro de la humanidad. Y solo uno podía hacerlo, quien fuera hijo de Dios, por tanto absolutamente santo e irreprochable, e hijo del hombre, para que fuera el hombre quien venciera al infernal adversario, justamente en aquello que le era más propio, la muerte. Porque la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo y por su acción sobre el primer hombre. O como le escribe San Pablo en la carta a los Romanos, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y también, como cerrando la idea en la primera carta a los Corintios, dice, la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. En estos pasajes antepone Cristo a Adán y Eva pecan por instigación del demonio. Jesucristo debía padecer, morir y resucitar, de tal modo que lo que aconteció en la historia hace unos 2000 años perdurara para siempre. No solo por el ejercicio de la memoria, sino como verdad eficaz y perenne. Jesús está hoy vivo, resucitado, glorioso, pero con sus llagas, como les mostró a los discípulos
el primer día de su resurrección, cuando ellos no acababan de creer. Es que ¿quién antes había visto un resucitado? ¿Quién? Nadie. Porque una cosa era haber visto a Lázaro o el hijo de la viuda de Naín o a la jovencita hija de Jairo recobrar la vida, ser revivificados, y otra a Jesús resucitado para nunca más morir. Esta es la verdad fundacional y fundamental de nuestra fe. Fundacional porque aquí nace la fe con Jesús resucitado. Fundamental porque es la base de toda doctrina posterior. Cristo ha resucitado, verdaderamente Él ha resucitado. Si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, como también dice el apóstol. Pero esta verdad es además eficaz, en el sentido que por ella, aquella pasión, muerte y resurrección, Jesús redime, rescata, justifica al hombre hoy. Basta reconocerlo, aceptarlo, y al aceptarlo cobijarse bajo su misericordia, reconociéndose pecador, confesando el mal cometido, pidiendo perdón en su nombre, y disponerse a cambiar de vida, abandonando el pecado para ser justificado, para ser absuelto del crimen cuya condena es la muerte, pero la muerte eterna del mismo infierno. Queridos hermanos, el tema es muy, pero muy serio, como para que no se lo recuerde, como para que no se hable una y otra vez. La pasión de Cristo no fue ni un chiste, ni es motivo de chistes, ni un accidente de recorrido o de trabajo, algo que, pobrecito, le pasó. Jesús fue voluntariamente a la muerte para nuestra salvación, como víctima propiciatoria, como víctima vicaria. ¿Qué quiere decir? En tu lugar, en mi lugar. Por eso a la beata, llamada beata aunque santa, Angela da Foligno, se le mostró con todas sus llagas en su pasión, diciéndole: non per scherzo ti ho amato. No fue en broma que te amé, no fue un chiste. La cosa es muy seria. El infierno es algo tremendo que hizo que ante su visión los niños de Fátima hicieran todo tipo de sacrificios para que las almas no caigan allí. Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Estas son las palabras del Señor del Evangelio de hoy. Es el mandato, en el nombre de Jesús, el único Salvador, a todos proclamar la conversión para el perdón de los pecados. Para que sean perdonados los pecados de nuevo, dos son las condiciones: que sea en el nombre de Jesucristo, porque solo Él rescata y salva, y convertirse. Para convertirse a Dios, o mejor dicho aún, para permitir que Dios nos convierta, lo primero es reconocer nuestros pecados. Luego arrepentirse y pedir el perdón a Dios. Si falta algo de esto, no es posible el perdón de Dios, y por tanto no hay salvación. Decíamos que entre los muchos pecados, el peor es el de la idolatría, cambiando al único Dios verdadero por falsos dioses. Ese pecado luego lleva a otros, y a los más horribles, inimaginables. Rechazado Dios y su ley de amor, se acaba sometido al demonio y su ley de odio y de muerte. ¿Cuáles son los pecados de idolatría? ¿Solo el rendirle culto a la Pachamama? No, por supuesto que ese es un pecado grave y no una curiosidad antropológica o folclórica, cuando se conoce al Dios verdadero y se da licencia para adorar un ídolo. Muchos son los ídolos de este tiempo, como todos los que presenta la llamada New Age, la nueva era, impregnada de espiritismo, de gnosticismo, de curas naturalistas, alternativas. Hay trampas en todo eso. El ecologismo es un ídolo, donde al hombre se lo pone ideológicamente como amenaza del medio ambiente, del mundo, de la creación, y hasta las pobres vacas lo son, porque exhalan anhídrido carbónico y eliminan metano. Hasta las inoculaciones de sustancias, y saben a qué me refiero, como medio de salvación.
Parece que eso te va a salvar nada más. Ídolos son la ciencia cuando se hace ilimitada y todopoderosa. Saben realmente los verdaderos científicos cuántos son los límites del conocimiento humano. Pero la ciencia, lo dijo la ciencia. Y hay falsa ciencia, y hay ciencia que es modificable. Por supuesto el poder es un ídolo, por supuesto. Y lo estamos viendo, bueno, siempre, pero ahora se ve mucho. Lo que se hace por el poder. Una vez que se rechazó a Dios, lo que se llega a hacer, las barbaridades que hemos visto. Lo que cuenta Mel Gibson sobre, por ejemplo, Hollywood, y lo que hemos visto alrededor de todos estos directores de campañas para presidentes. Pienso en este Podestá y toda esta gente, totalmente satánico, con los niños, con todo eso, el Pizzagate, todo eso son horrores, pero es por el poder. Una vez quitado Dios y es el poder, bueno, por el poder se hace cualquier cosa. Por el dinero se hace cualquier cosa. Por la fama, lo vemos Hollywood. Vemos estos personajes como Lady Gaga y la otra que no la quiero ni mencionar, pues se puso el nombre de la Virgen. Se entregan totalmente a Satanás. Nosotros somos testigos de todo esto, pero no para proclamarlo, sino para denunciarlo. Testigos somos en realidad del resucitado, que es nuestro único Salvador. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.